como parte de la poesía hebrea, los libros sapienciales, como le llaman los estudiosos. El significado de la vida, ese es el nombre de la serie. Ya hemos tenido un par de mensajes, vamos a continuar tratando los asuntos que se abordan en ese interesante libro, que, como ya hemos dicho, usted no va a entender el libro hasta que no lo lea completo. Tiene que leerlo completo para entender las cosas que se están diciendo ahí. Entonces, Eclesiastés capítulo 2, vamos a leer la primera parte del capítulo. Amén. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 2, 1 en adelante. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Todo conmigo el 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Padre Dios Todopoderoso, una vez más, rogamos en este momento que tú, Señor, nos hables. Ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, quites de nosotros todo espíritu de orgullo, de soberbia. Ayúdanos a tener corazones sensibles, corazones sencillos, humildes, para recibir tu palabra, procurar entenderla y aplicarla a nuestra vida diaria. Queremos que tú hagas de nosotros realmente las personas que tú quieres, personas conformadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Obra, Señor, en nosotros, usa tu palabra con poder. Que no sea este siervo inútil, insuficiente, incapaz, sino tú, Señor, obrando por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Guíanos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Como ustedes recordarán, en los mensajes anteriores, el primero de ellos a modo de introducción, veíamos que hay un problema que se plantea desde el primer instante al leer el libro de Eclesiastés, y no es otro que el problema de la vanidad. Vivimos en un mundo donde lo que predomina, donde lo que cuenta, lo que realmente a la gente le importa,
son aquellas cosas que lamentablemente no satisfacen, no llenan el alma. Por eso es que el predicador, el maestro, aquel que escribe aquí, que dicho sea de paso, es donde viene la palabra Eclesiastés, es decir, alguien que habla a la congregación, alguien que habla a la asamblea. La palabra hebrea es donde se desprende esa expresión Eclesiastés. Bueno, pues, él, sin rodeo, sin mucha vuelta, él va al grano y denuncia cómo la vida puede convertirse en sin sabor, sin gusto, sin motivación, sin sentido y sin razón. Es una pena, hermano. Es una pena que veamos los años pasar sin entender el verdadero sentido y propósito de la vida. Por eso el título de esta serie, el significado de la vida. ¿Y qué es lo primero que nosotros vimos planteado por el predicador? Bueno, en el mismo capítulo 1, él comienza a decir, a modo de testimonio o de conclusión, porque él está haciendo una especie como de experimento social. No sé si usted se ha fijado. Él procuró experimentarlo todo, y así lo vemos en sus palabras. Él lo vio todo, lo vivió todo, lo gustó todo. Y no es para menos, estamos hablando de uno de los reyes más poderosos de su época, más ricos de su época, más famosos e influyentes de su época, Salomón. Bueno, pues lo primero que él dice, que en realidad no le da un verdadero sentido a la vida, es la intelectualidad humana o la sabiduría humana, el conocimiento que le llamamos, si usted puede recordar, el conocimiento vano. Usted puede saber todo respecto a un área de la ciencia, del saber, del conocimiento, del arte, de la filosofía, pero aún así usted seguirá siendo un ignorante. Usted seguirá siendo una persona limitada. Y aún ese gran conocimiento o esa gran intelectualidad o esa gran capacidad o dominio en algún área en particular, aún así, eso no va a satisfacer las necesidades más profundas de tu corazón. Hermanos, luego de testimoniar sobre eso, en el capítulo 2, así usted lo pudo ver, si le prestó atención a la lectura, él pasa a otro experimento. El proverbista o el predicador, porque digo proverbista porque parte del lenguaje del libro es un estilo proverbial, aunque hay otros estilos que se usan ahí. Vemos aquí a Salomón dirigiéndose en otra dirección para poder encontrar la satisfacción en la vida. Él fracasó en la búsqueda intelectual sin encontrar satisfacción y a continuación acude en su búsqueda, ¿lo notó?, tras el placer. Esa sería la palabra clave de esta porción. El placer y la alegría, el goce o el disfrute. Bueno, pastor, imagínese usted, ¿cómo no voy yo a disfrutar la vida? No estamos diciendo lo contrario.
Es decir, la idea no es que usted se pase la vida aburrido, de ninguna manera. Y lo veremos más adelante. Dios en realidad quiere que disfrutemos la vida que Él nos dio. Porque al final tenemos que reconocer y nunca olvidar que quien nos da la vida es Dios. Y si es Él que la da, nadie mejor que Él sabe cómo disfrutarla, cómo aprovecharla, cómo invertirla correctamente. El placer, eso nos lleva a pensar, usted que conoce un poco de filosofía o de historia, a esa filosofía griega llamada el hedonismo. ¿Se acuerda? El hedonismo es esa búsqueda del placer como sentido de la vida. Pero ¿sabe qué? Yo creo que vivimos en un mundo hedonista. Un mundo donde el placer es su mayor propósito, su mayor razón de vivir. El placer, aunque no es necesariamente malo, porque Dios nos da esa, vamos a decir, esa capacidad de disfrutar las cosas, deleitarnos en las cosas. ¿O no habla la Biblia del deleite? Claro que sí, pero tiene sus defectos. En gran parte, como los defectos que tiene la sabiduría humana, que es una sabiduría limitada, pasajera, temporal, es una sabiduría que no satisface. Lo mismo pasa con el placer. Porque el placer, por definición, es el conjunto de sensaciones agradables provenientes de la gratificación de los deseos personales. Lo que a ti te gusta, pues probablemente lo que a ti te gusta a mí no me gusta. Y lo que a mí me gusta a ti no te agrade tanto. Pero al final todos tenemos un conjunto de sensaciones agradables que nos gratifican, que nos deleitan, que nos satisfacen, pero logran satisfacer los deseos más profundos del corazón. Ahí está realmente la gran pregunta. La gran mentira, hermanos, es la que estamos nosotros viendo hoy más que nunca. A través de películas, series, a través de videos, a través de música y una serie de cosas que estamos viendo, que estamos nosotros experimentando a nuestro alrededor, medios de comunicación, de propaganda. La gran mentira consiste en hacer creer al ser humano que puede formarse su propio cielo aquí abajo sin Dios. Es decir, que la gloria la puede construir aquí, que el paraíso lo puede tener aquí. Pero sabemos que no es así. Sabemos que definitivamente es en la presencia del Señor donde hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, dice el Salmo 16. En su presencia. Dios quiere que su pueblo tenga una buena vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quiere que nos demos cuenta que la verdadera satisfacción, o usemos la palabra, el verdadero placer, no está aquí.
está en Él. Que nos demos cuenta de que este mundo no puede dar verdadero placer. Este solo se halla más allá del sol, en los cielos, en el Señor, en su presencia. Por eso Pablo dice que miremos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, eso es importante, porque eso nos permite saber que nosotros en realidad tenemos que estar aferrados a las cosas eternas, no a las cosas temporales. Aferrarnos a las cosas del Espíritu, no a las cosas de la carne. Aferrarnos a las cosas del Señor, no a las cosas del mundo. Por eso yo he titulado este mensaje: Cuídate del falso placer. El falso placer. Hermano, hermana, es sabio aprender a cuidarse del placer engañoso de este mundo vano. Estamos frente a un libro de sabiduría. Y las cosas que se plantean aquí se nos dan como reflexión, como llamado de atención, para que nos demos cuenta que hubo alguien que lo vivió todo, lo experimentó todo, y nos sirve como ejemplo para que nos cuidemos. Y una de las cosas que tenemos que cuidar es esa: cuidarnos del falso placer. Y la pregunta que estaremos tomando como reflexión es: ¿qué hace del placer algo engañoso? Bueno, lo primero lo notamos a partir del versículo 12 del capítulo 2 de Eclesiastés. Mire conmigo, por favor. Eclesiastés 2:12 en adelante. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada. Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Tanto el sabio como el necio van al mismo camino, en la misma dirección en esta vida. Van al hoyo los dos. El rico y el pobre van al hoyo. Si no, pregúntale al rico y Lázaro. Y dice el versículo 15: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Está hablando el hombre más sabio, el rey más sabio. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Son reflexiones. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La obra que se hace. Está hablando del trabajo. Y el trabajo es algo que lo hizo Dios. Dios nos dio el privilegio de trabajar, de producir. Pero si usted hace de su vida, hace del trabajo su vida, entonces usted está desperdiciando su vida. Ay, pastor, ¿y con qué voy a comer? Sí, usted necesita comer. Pero recuerde que en la vida hay prioridades. Lo primero es aquel que te da las fuerzas, te da la salud y te da la capacidad para trabajar. Eso es lo primero.
No te olvides de Dios. No negocies tu compromiso con Dios, tu fidelidad a Dios, por los afanes. ¿Por qué mucha gente se aparta del camino del Señor? Y eso lo dice Cristo en la parábola del sembrador. Por los afanes, por los compromisos. No me comprometo, no cuente conmigo, pero tengo que hacer una maestría, tengo que hacer un doctorado, tengo que hacer unos estudios, tengo que hacer un trabajo extra. Y se te van los años de energía, de capacidad, de destreza. Y al final, ¿de qué te valió? Dice el versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Es decir, todo lo que yo logré, todo lo que yo alcancé, no dudo que él estaba pensando en su hijo Roboam. ¿Y qué hizo su hijo Roboam? Desbarató todo. Esa gloria que alcanzó Salomón se fue al suelo, se fue abajo. O sea, sin darse cuenta ya él estaba, si se quiere, profetizando o vislumbrando lo que venía. Esto también es vanidad. Y dice el 20, volvió por tanto a desesperanzarme mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es esto vanidad y mal grande. En otras palabras, la pregunta es, ¿qué hace del placer algo engañoso, verdad? ¿Por qué la gente trabaja? Porque quiere dinero, porque quiere recursos, porque quiere bienes, porque quiere producción, porque quiere riquezas, porque quiere bienes materiales. Su filosofía de vida es lo material. Y a veces el Señor le suple, le provee, le prospera, le bendice y se olvida de Dios. Después que Dios lo bendijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama materialismo. Por eso, en primer lugar, ¿qué hace del placer algo engañoso? Número uno, depende del materialismo. El falso placer necesita lo material. Necesita recursos materiales. Porque si usted no tiene dinero, si usted no tiene recursos, ¿qué va a disfrutar? ¿Con qué va a comprar las cosas? ¿Con qué va a acumular las cosas que a usted le dan gratificación? Entonces, por eso el afán. Por eso la sobreproducción. Por eso el gran empeño y el gran exceso de trabajo. Salomón trata de un área sensible para la gente, que es el materialismo. Eso puede convertirse en un dios, en un ídolo en el corazón de la persona. Aquí tenemos a este hombre Salomón clamando materialismo. Pastor, pero tengo que disfrutar de mi trabajo. Sí. Todas las cosas Dios nos las da para que las disfrutemos. Debemos aceptar las bendiciones de Dios hoy, disfrutarlas, beneficiarnos de ellas. Pablo habló de eso.
pero bajo ninguna circunstancia olvidarte de lo más importante. Por eso Cristo dijo, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Déjale eso a los impíos que no tienen esperanza, no tienen Dios, que viven su vida adorando a su Dios, Mamón. De ahí es que viene la palabra riqueza que aparece en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que nadie puede servir a dos señores. O amará a uno y estimará al otro, menospreciará al uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, a lo material, a los placeres. John Rockefeller, ¿ha oído mencionar ese nombre? Uno de los hombres más adinerados, más ricos en su momento, en su época. Me estoy refiriendo al primero. Bueno, Rockefeller tenía ingresos de alrededor de $1 millón semanales en su época. Estamos hablando principios del siglo pasado. Pero ¿sabe qué? Según su biógrafo, la dieta que sus doctores le permitían no costaba más que unos pocos centavos. Uno de sus biógrafos dijo que vivía a base de una dieta que hasta un mendigo hubiese despreciado. Él escribió, pesando menos de 55 kilos, John Rockefeller preparaba para desayunar una gota de café, una cucharada de cereales, otra de huevo y un bocado de carne del tamaño de un guisante. ¿Qué le parece? El hombre más rico en su época. Era el hombre más rico del mundo, pero no era capaz de disfrutar su comida. Dígame usted, ¿es eso realmente disfrutar la vida? Tenerlo todo, acumularlo todo, alcanzarlo todo y no poder disfrutar hasta lo más mínimo. Incluso vivir para hoy, la gran acumulación, el gran materialismo, el gran consumismo. Así es que el mundo se está moviendo, hermano. Nos empuja a gastar, a comprar, a no parar de consumir. Vivir para hoy no satisface por completo. Porque los seres humanos siempre quieren ir más allá de hoy. Usted logra algo, alcanza algo, pero después quiere otro, quiere más y quiere más. No se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, así lo dice al principio. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un plan para nosotros. No debemos confiar en las riquezas inciertas, sino en el Señor. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Por favor, no pierda Eclesiastés. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, ¿a quiénes? A los que tienen cuarto, los que viven bien. ¿Qué? Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, el materialismo, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. La esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gloria al Señor. ¿Se fija? Dios tiene un plan para nosotros. Así que, hermano, no viva para las riquezas, sino úselas de acuerdo a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Así que ya hemos visto. ¿Qué hace del placer algo engañoso? Depende del materialismo.
si lo que usted disfruta, si aquello que le da gratificación a su corazón, a su vida, depende del materialismo, de lo material, eso es un falso placer. No se deje engañar. La vida no consiste en eso. Hay una segunda cosa, miren conmigo, vaya al capítulo 3, a partir del versículo 16, por favor. Dice así: vi más debajo del sol. Sigue testimoniando, ¿verdad? En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la injusticia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios. Los justos y los impíos. A veces hay cristianos como que creen como que nunca tendrán que darle cuenta a Dios. Podemos decirle que sí. El cristiano también tendrá que darle cuenta a Dios. Y dice el versículo 18: dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Por qué son semejantes? Porque también, como las bestias, nosotros también vamos a morir. A los dos nos creó Dios. Aunque la diferencia está en que nosotros somos creación especial de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Está hablando de lo temporal. Está hablando de lo terrenal. Está hablando de esta vida, de esta. Para que nos demos cuenta, hermanos, que esta vida es vana. Es pasajera. 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? La gente no piensa en eso. Porque la gente piensa en lo material. De hecho, hay gente que dice que la vida termina con la muerte. Qué pena. Qué lástima. Es una vida sin propósito. Y dice el 22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Está hablando de las realidades que la vida nos presenta, que muchas veces uno se pone la mano en la cabeza, pero ¿hasta cuándo? Es para que usted se dé cuenta que vivimos en un mundo bajo maldición, en un mundo bajo pecado, en un mundo cuya solución no es otra que Jesucristo. Los políticos, los líderes, los científicos, los filósofos, hacen de todo y dicen de todo. Los organismos internacionales. Pero de nada sirve. No sirve de nada. Alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Es decir, el que se fue está mejor. Eso es lo que está diciendo. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué todas esas cosas que él está diciendo?
¿Sabe por qué? Eso nos lleva al segundo punto. ¿Qué hace del placer algo engañoso? Digo, primero, depende del materialismo. Segundo, tiende al egoísmo. Tiende al egoísmo. Mira lo que sigue diciendo. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Su vida es Él. Él es el centro, el ombligo del mundo. El mundo sin Él se derrumba. Ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Hermanos, el falso placer tiende al egoísmo. A pensar que la vida gira en torno a uno. Y no es así, porque en realidad Dios nos creó para eso. Dios no nos creó para el aislamiento, para que usted viva su vida apartado, solitario. No. El egoísmo no es otra cosa que un desmesurado amor a sí mismo. Un gran amor hacia sí mismo. Se interesa a la persona solo en sí misma. ¿Cuántas veces Pablo no tuvo que escribir que pongamos a los demás como superiores a nosotros mismos? Eso es lo que el Evangelio produce. El Evangelio invierte los valores, cambia nuestra perspectiva, nuestra filosofía de vida. Nos ayuda a entender que la vida encuentra su razón cuando amamos a Dios y al prójimo. La vida no está diseñada para el aislamiento, sino para el compañerismo. No para la soledad, sino para la intimidad. Tener amistad, relación con otros. Algunas personas prefieren el aislamiento debido a ¿qué? A que sienten que no pueden confiar en nadie. Si tú no eres capaz de confiar en otro, mucho menos será capaz de confiar en sí mismo. Porque el problema comienza con uno, en el corazón. Mire lo que tuvo que decir aquí Salomón. Dice el versículo, ¿dónde me quedé? 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿No es más sabio que trabajemos en equipo a que trabajemos individual? Porque si cayera en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Pregúnteselo a los casados. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? A menos que se compre una colcha gorda, ¿verdad? Bueno, hermano, hay personas que su vida es esa. Pero no estamos aquí en la tierra para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a Dios y a los demás. No se aísle de los demás, ni trate de ir por su cuenta. Busque compañeros. Sea miembro de algún equipo. La iglesia es un equipo. Y debe trabajar como equipo. Gloria al Señor. Así que ya hemos visto. ¿Qué hace del placer algo engañoso? Depende del materialismo y tiende al egoísmo. Por último, capítulo 5, mire conmigo. 1 en adelante. Interesante lo que dice Salomón aquí. Cuando fueres a la casa de Dios, al templo,
guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Salomón está advirtiendo algo muy importante. Fíjense que él viene hablando del placer, de la vida placentera, de la autogratificación, de la autosatisfacción, experimentándolo todo. Y ahora pasa a lo que pudiéramos llamar la vida religiosa. Él sabía muy bien la historia religiosa de su pueblo. De hecho, Salomón tuvo el privilegio de construir el templo que David, su padre, anhelaba construir. Y lo hizo. ¿Y de qué manera? Fue un templo majestuoso, bañado de oro, hermano. ¿Usted se imagina? Un templo que aún los extranjeros, pueblos paganos, se admiraban. Pero qué pena, hermano. Y eso es un paréntesis que hago. Después que murió Salomón y vino su hijo Roboam y hizo lo que hizo y se dividió el reino, vinieron otros pueblos y se llevaron las riquezas del templo. Y una de esas riquezas fue unas vasijas de oro. Y él tuvo que, para que le perdonaran, le dieran un chance, dársela como regalo y cambiarla de oro a bronce. ¿Se acuerdan? Por eso dijo Cristo: no hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Más bien hagan tesoros en el cielo. Inviertan para la eternidad. Gástense para las cosas que valen realmente. No para las cosas pasajeras de esta vida. Se nos van los años enérgicos. Y al final pasamos revista. ¿Qué hice? ¿De qué valió? ¿Cómo se me fueron los años? Salomón pasa a lo que tiene que ver con la experiencia religiosa. Y él hace una pregunta entre líneas. Parafraseo. Ser religioso e ir al templo. Salomón lo probó, lo experimentó y lo vio. Ahora, si usted tiene simplemente religión, la recomendación es que deje esa religión a un lado y cámbiela por Cristo. Aquí está hablando de gente que supuestamente se compromete con Dios. Supuestamente. Pero a la hora de la hora, cuando se necesitan hombres y mujeres comprometidos, no aparecen. Usted promete y no cumple. ¿Sabe cómo se llama eso? Religiosidad. Por eso, en tercer lugar, ¿qué hace del placer algo engañoso?
lleva a la superficialidad religiosa. Ok, busco de Dios, pero no me comprometo. No cuente conmigo. Yo quiero, tengo la intención, pero hasta un límite. Qué pena. Quiero disfrutar de la espiritualidad, de la paz espiritual, pero no quiero compromiso. Ese es el falso placer, que lleva a la superficialidad religiosa. Pasarse la vida de fe pensando que está adorando a Dios, cuando en realidad usted se está adorando a sí mismo. Pensando que le está dando gloria a Dios, cuando en realidad usted se está glorificando a usted mismo. Pensando que tiene a Dios como su Dios, pero en realidad su Dios es usted. Su ídolo es usted. Salomón fue al templo. Él fue al templo, pero dice que trate de hacer lo menos posible. Deje su boca bien cerrada, no haga nada. Porque ya Salomón tenía en su cabeza esa lastimosa realidad de que todo es vanidad. Podemos decirle que en Cristo no es así. El apóstol dice, vosotros estáis completos en Cristo. El que tiene a Cristo no le falta nada. Lo tiene todo. Cuando se trata de Cristo, hermanos, uno tiene que ser capaz de dejar cualquier cosa, sacrificar cualquier cosa por Él y por su causa. Por eso Cristo dijo, el que venga en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Tomar su cruz cada día y seguirme. El que no es conmigo, está contra mí. El que no me ama a mí, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Cristo fue claro. Él fue radical. No podemos jugar a ser religiosos. No podemos jugar a ser espirituales, a ser piadosos, a ser cristianos. No juegue con eso. No haga de la vida cristiana una religión. No aparente ser algo sin tener ninguna partida en las cosas del Señor. No. De hecho, hay muchas personas en las iglesias que no son felices aún yendo a la iglesia, porque viven la superficialidad religiosa. En realidad no han gustado lo que es ser cristiano. Y usted sabe que yo lo he dicho y lo repito. El cristiano comienza a encontrar el disfrute y el goce cuando experimenta la conversión de un alma. Cuando usted es capaz de ver a una persona que usted empujó, que usted movió, que usted guió al Señor, a buscar del Señor, busca de Cristo, busca del Señor, ven a los caminos del Señor, ven a la iglesia, ven, yo te ayudo, cuenta conmigo, yo te visito, yo te llamo. Cuando usted ve a esa persona venir al Señor y ser transformada, convertida a Cristo y verla crecer y madurar en las cosas del Señor, hermano, dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahí es que está el verdadero goce, el disfrute. Cristo se lo dijo a los discípulos, no se gocen porque ustedes sacan fuera demonios, porque ustedes sanan enfermos. No, gócense porque sus nombres están inscritos en los cielos. Cuando usted ve a una persona que pasa de muerte a vida,
Si que se convierte del mundo a Cristo, óigame, no hay gozo mayor que eso. Nunca usted va a disfrutar la verdadera satisfacción, el verdadero placer, si usted no se entrega, no se compromete a la causa del Señor. Hasta que no deje esa superficialidad religiosa. Así que ya hemos visto, hermano, ¿qué hace del placer algo engañoso? Depende del materialismo. ¿Qué más? Tiende al egoísmo y lleva a la superficialidad religiosa. A manera de reflexión ya, para concluir, ¿cuál es tu mayor placer en la vida? Todos tenemos cosas que nos agradan, que nos gustan. Ahora, todas las tenemos, pero la otra pregunta importante es, ¿ese placer está inclinado más hacia lo espiritual o hacia lo carnal? Ahí que está el punto. ¿En qué es que tú encuentras mayor disfrute? ¿Hacia las cosas carnales o hacia las cosas espirituales? Bueno, como cristianos se supone que es hacia las cosas espirituales. ¿Cuántas veces nos dice la palabra de Dios que nos deleitemos en la palabra? ¿Cuántas veces la palabra de Dios no habla del gozo de la presencia del Señor? Del gozo en la congregación. Del gozo de servir al Señor. El cristiano vive contracorriente. Para el mundo eso absolutamente no es ningún disfrute, ningún placer. Pero para el cristiano sí. Porque el cristiano busca el placer totalmente distinto al mundo. El placer del mundo es un placer falso. Y ya vimos las razones. Pero el placer del cristiano es un placer real, verdadero, puro, el que realmente satisface. Hermano, hermana, nuestro mayor placer es Jesucristo. Cristo es el mayor placer. Conocerle más. No lo cantamos. Ya no quiero más nada, solo conocerte más. Estar en plena comunión con Él. Ese es el mayor placer del cristiano. Gloria al Señor. Vamos a orar. Ojos cerrados, por favor. Oremos al Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias una vez más por la bendición de apartar este tiempo y detenernos en tu santa palabra. No cabe duda, Señor, que no hay deleite mayor en esta vida que estar contigo. Así como dijo aquel discípulo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro sitio, no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra experiencia en la vida que estar cerca de ti. Escuchar tu palabra, hablar contigo, buscar tu rostro en oración, estar en comunión con los hermanos en Cristo, con la iglesia del Señor, y estar involucrados en las cosas del Señor. No hay mayor disfrute en esta vida que pensar en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas del Espíritu. Llenar nuestra alma de aquello que realmente satisface. Jesucristo. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro todo. Tú eres nuestra motivación. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria, la honra, el honor. Guárdanos, Padre, del falso placer.
cuídanos. Manténnos fijos en aquel que realmente llena la necesidad más profunda de nuestro corazón. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te adoramos, Padre. Gracias te damos. Presentamos ahora la ordenanza, la cena del Señor. Bendícenos en ese buen tiempo. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.